Y para los micrófonos del 88.9 desde lejos, pero pues él está más cerca que nunca, el gran periodista misanteco veracruzano, don Miguel Molina. Mi querido Miguel, ahorita que estamos tan de moda con las campañas electorales, también en Gran Bretaña no se cuecen habas, o se cuecen habas, ya empezaron las campañas en Reino Unido, empezaron la semana pasada y terminan a finales precisamente de este mes, y yo creo que sí resultaría interesante, Miguel, que nos dijeras cómo se están manejando las campañas allá en la Gran Bretaña. ¿Cómo son las campañas? ¿Cómo son los mítines? ¿Cómo son las concentraciones, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti. En realidad, en Gran Bretaña, los mítines y las grandes concentraciones que conocemos en México no existen, no se producen. Lo que hay sí son visitas de los candidatos a las oficinas que tiene su partido o que ellos mismos, si ya buscan la reelección, tienen en las cabeceras y los pueblos y caseríos de sus distritos. Pero no hay manifestaciones como las conocemos, no hay mítines multitudinarios. Al contrario, se trata de hacer un tipo de campaña que consiste, y me ha tocado en los 20 años que viví en Londres, que llega alguien a tocarte la puerta de tu casa y en muchas ocasiones es el mismo candidato, la misma candidata que va para conversar contigo, preguntarte por qué partido vas a votar, y si no vas a votar por su partido, para entablar un diálogo. Esa es creo que una de las grandes diferencias. Claro, la diferencia mayor, por supuesto, es que la forma de gobierno de Gran Bretaña es distinta, porque en cuanto se anunció la elección general, que es el 7 de mayo, jueves 7 de mayo, no hay nada de que el domingo, el jueves 7 de mayo, en ese mismo momento el Parlamento se disolvió, ya no hay Parlamento, no hay parlamentarios, no hay poder legislativo en este momento en Gran Bretaña, y todo lo que hay son candidatos que están buscando casa por casa, puerta por puerta, pueblo por pueblo, que voten por ellos. Ahora, Miguel, ¿cómo es el financiamiento? ¿Es distinto al de aquí? Por ejemplo, ¿quién está financiando a los partidos? ¿Quién financia las campañas, Miguel? Hay límites al financiamiento privado. En un momento dado puede ser hasta 500 libras, es decir, unos 10,000 pesos por persona para los partidos. Si tú quieres donar para tu partido, puedes hacerlo. Hay ciertamente formas distintas. Se organizan, por ejemplo, cenas en las que los asistentes pagan por escuchar a un candidato, sobre todo si es un candidato de importancia, y hay otro tipo de financiamiento, pero no hay el financiamiento que estamos viendo en México, donde se van a destinar más de 1,200, 1,400 millones de pesos para financiar las campañas políticas de este año. Sin embargo, sí, la actividad política tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos como en México no es una actividad que se pueda hacer sin dinero. El dinero se ha convertido aquí, allá, acullá y en todas partes en un factor decisivo para las campañas políticas y para el ejercicio del poder, para llegar al poder, para obtenerlo ya sea en el poder legislativo o en el poder ejecutivo, Ramsés. Pues sí, dicen que el dinero no da la felicidad, pero cómo quita los nervios legislativos en este caso. Ayuda, efectivamente, ayuda. Oye, ¿y qué está en juego, Miguel? ¿Cuáles son los grandes temas de las elecciones en este año en Reino Unido, en la Gran Bretaña propiamente? En la Gran Bretaña hay macro temas, digamos, y hay micro temas. Los macro temas son sobre todo la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, que es una cosa que se ha venido debatiendo desde hace mucho tiempo. Hay quienes sostienen que Gran Bretaña depende mucho de lo que algunos llaman el gobierno o la burocracia de Bruselas, aunque no piensan que la burocracia de la Unión Europea también tiene funcionarios británicos propuestos por el propio gobierno británico en algunos de los casos, y en el caso del Parlamento Europeo electos por los ciudadanos británicos.
Pero, en fin, la idea es que muchos, sobre todo los tabloides y a un sector del Partido Conservador, se oponen de manera muy tajante a que Gran Bretaña siga en la Unión Europea. Ese es, diría yo, el gran tema de estas elecciones. Pero otros temas que hay son la economía, como en México, la economía que según el discurso de los conservadores ha mejorado, pero que según los números no ha mejorado porque la deuda del gobierno británico, el déficit se ha elevado a niveles nunca antes vistos, incluso antes de que cuando el Partido Laborista estaba en el poder, y como en México hay diagnósticos que, como tú sabes, son algunas veces positivos, algunas veces negativos, porque con los números todo es posible. Claro. También está en el gran tema de las elecciones el futuro de los británicos, es decir, el proyecto político, el proyecto social, el proyecto económico que va a ofrecerles a los británicos la perspectiva de tener un trabajo que les permita vivir. Hay mucho desempleo, hay mucha economía informal, como nunca los bancos de alimentos, es decir, las instituciones a las que va la gente cuando no tiene qué comer, y te dan una bolsa, no sé, con frijoles, con pan, con arroz, con mantequilla, con aceite, etcétera, con verduras, para que puedas llevar a tu casa para comer. Los bancos han crecido, se han multiplicado y tienen más clientes, por llamarles de alguna forma, que nunca. Esto es en el primer mundo. Entonces, como he estado leyendo en México, los grandes temas de las elecciones en México son también esos, y claro, sobre todo otro tema que casi nadie quiere tocar en público, pero que está ahí siempre presente, es el de las pensiones. También. ¿Qué va a pasar con las personas que trabajaron toda su vida aportando a un fondo de pensiones y que de pronto un día despiertan con la noticia de que su fondo de pensiones ya no les va a servir de mucho? Miguel, por último, ¿qué tendría que aprender nuestro país de estos procesos allá en Gran Bretaña? Mira, yo creo que sobre todo el proceso de la humildad política y de los políticos. Como te decía, los políticos británicos, cuando menos la gran mayoría, aunque sea cada vez que hay elecciones, pero no siempre tienen un contacto constante con sus distritos, es decir, con la gente que los eligió, con la gente que votó por ellos, y cuando menos una vez al mes tienen sus oficinas locales, reciben a la gente, hablan con ellas y todo, y sobre todo que no pierden el contacto con sus comunidades, y en todo caso el diálogo. Hay campañas de lodo, pero son muy menores, son más bien excepcionales, no son la norma, y el contacto y el diálogo entre los candidatos siempre es cordial, porque se presume o se parte del principio de que conservadores, laboristas, independentistas, como quieras llamarle, liberales, todos tienen en su mente una sola meta, que es claro, que los británicos, es decir, la gente de su país, viva mejor. Creo que eso nos ha faltado en México. No hay políticos que hablen por el país, hay políticos que hablan por su partido y hay políticos que hablan por ellos mismos, pero todavía no hay en México un político o políticos que hablen por el país. Eso falta, creo. Miguel Molina, te aprecio muchísimo que nos hayas aceptado la llamada para tu público del 88.9, tú que estás desde lejos, pero pues la verdad estás muy cerca, Miguel. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, el efecto siempre, Ramsés. Pues fue don Miguel Molina, desde lejos, en Europa, con ese comentario de las campañas en Gran Bretaña. Usted saque sus propias conclusiones.